alimenticios como una herramienta de protección para la salud pública. La próxima, por favor. Ustedes ven acá la dimensión que tiene este problema en México. Los factores de riesgo, como son la diabetes, la hipertensión y la obesidad, son responsables de 409.000 muertes al año, es decir, 43% del total. Si pensamos solamente en la diabetes mellitus 2, estamos hablando de 103.000 muertes al año, casi 400.000 nuevos casos diagnosticados cada año. La próxima, por favor. Este gráfico es muy importante porque muestra una asociación importante entre lo que es el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados por kilo por año entre el año 2000 y 2013. La curva azul que ven en la parte más arriba del gráfico representa México, un aumento de 30% del consumo per cápita de kilogramos de alimentos ultraprocesados entre el año 2000 y 2013, y esa tendencia sigue, no disminuye, con las consecuencias que acabamos de mencionar en términos no solo de muerte, sino que de pérdida de productividad, de salud, de bienestar y de potencial de crecimiento económico para México. La próxima, por favor. Aquí ustedes ven también un gráfico muy interesante que hace la asociación clara entre las ventas al menudeo anuales per cápita de productos ultraprocesados y la prevalencia en términos de porcentaje de la obesidad en adultos mayores de 18 años. Es decir, más consumimos alimentos ultraprocesados, más nuestro índice de masa corporal aumenta. La obesidad está estrechamente ligada entonces a este consumo. La próxima. Entendemos nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que el etiquetado está al centro del desarrollo y el diseño de políticas públicas eficaces que nos permitan disminuir justamente la influencia de este ambiente obesogénico que se hablaba hoy día en la mañana. No son solo decisiones individuales, estamos frente a un sistema de producción de información, de producción de cultura que nos lleva, ¿no es cierto?, a consumir alimentos que son dañinos para nuestra salud. El etiquetado nos permite también identificar cuáles son aquellos alimentos donde podríamos apuntar con mayor fuerza a la introducción de impuestos como los que ya existen en México para las bebidas azucaradas, impuestos que por supuesto a estas alturas hay que pensar en poner al día. Ya están un poco viejos el momento en que pusimos esos impuestos hace unos años atrás, marcando, por cierto, el liderazgo en la región de las Américas. Del mismo modo, la mercadotecnia y cómo podemos limitar su rol, sobre todo para los niños, es muy importante tenerlo en cuenta y considerándolo a partir de justamente estos alimentos que con el etiquetado se nos hace más claro y más fácil decidir nuestro consumo. Me quedan 2 minutos, entonces voy a terminar con 2 elementos muy importantes. La próxima, por favor. Nosotros proponemos que el etiquetado limite el consumo de azúcar, de grasas, de sal y de sodio. La próxima. Existen diferentes tipos de etiquetado en el mundo. La próxima. Nosotros planteamos que el etiquetado tiene que ser, la próxima, sencillo, rápido, relevante, útil y que cambie las decisiones de compra. Solo ahí cuando vamos a ver el impacto de un etiquetado eficaz y eficiente. Si le puede dar la próxima, por favor. Como el que se ocupa, y ya se ha mencionado en el caso chileno, pero en el caso de otros países también. La próxima. 2 premios Nobel que nos hablan de cómo tomamos nuestras decisiones. Nuestras decisiones las tomamos de manera automática, no tenemos tiempo de calcular ni de sacar una calculadora que nos exige un etiquetado frontal como el de México, en el cual hay que hacer un cálculo de proporciones para ver si es que consumimos o no. La próxima. La próxima. El tipo de etiquetado que tiene que ver con los semáforos puede dar lugar a más de 720 posibilidades de combinación. Evidentemente no ayuda a las decisiones de consumo. La próxima. Sin embargo, lo que necesitamos es un etiquetado donde el color y el contraste sea remarcable en la parte frontal del alimento, en la cara visible al consumidor, en la porción superior, y que no ocupe menos de 30% de la superficie frontal del envase. Cuando más grande, mejor. Esas son las recomendaciones de la OMS y no tienen absolutamente nada que ver, quisiera decirlo aquí, reiterarlo una vez más,
con el etiquetado frontal mexicano, que no considera de ninguna manera las recomendaciones que hacemos en este sentido. Y con esto termino. La próxima. Este es el caso chileno, que es uno de los casos más emblemáticos en la región, no el único, por cierto, en donde proponemos un etiquetado frontal en rombo con fondo negro y letras blancas que nos permita automatizar las decisiones de consumo en el momento en el lugar del punto de venta. Muchas gracias. Importante la visión internacional que nos comparte el doctor Cristian Morales a través de la Organización Panamericana y la OMC. Muchas gracias. Continuamos ahora con la participación del licenciado Patrick Deplin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Él nos presenta el tema de la postura de la industria ante la propuesta del etiquetado de la academia, el legislativo y las organizaciones de la sociedad civil. Doctor Navarro, doctora Reynoso, senador Villarreal, colegas y amigos todos, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, porque estamos tocando un tema que sin duda nos preocupa, que es la salud de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Ocasionalmente considero que es necesario estar de acuerdo, que vamos a estar en desacuerdo. Pero para lograr que México progrese, es menester esforzarnos, estar a la altura para construir los consensos que permitan mejorar la situación en la que encontramos la salud el día de hoy. Hoy es innegable reconocer la situación en la que se encuentra la salud de nuestra población, pero debo reconocer que me cuesta mucho trabajo pensar que abordar el reto que se tiene de manera aislada, pensando que solo el etiquetado cambiará el resultado en salud que hoy nos aqueja, sea la ruta más efectiva. Desde la posición de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, compartimos el interés por llevar a cabo las medidas integrales a favor de la salud, la alimentación y el bienestar de las y los mexicanos. Estamos convencidos que una estrategia integral enfocada a fortalecer la política pública en prevención y que ésta aborde la salud física, mental y emocional de nuestra población es el camino que nos llevará a cosechar un mejor resultado y un resultado sostenible. Estoy convencido que brindar al consumidor información valiosa para que la persona libremente pueda tomar su decisión es un principio constitucional que no podemos comprometer. De igual manera, pienso que es mucho más efectivo y sostenible el enfocar nuestros esfuerzos en la educación. Educar a la población en la correcta interpretación de la información proporcionada, en el etiquetado, en lo que constituye una alimentación sana y balanceada, educar a nuestras niñas y niños para que se ejerciten y desarrollen hábitos saludables son las rutas que mejores resultados nos arrojarán. Hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a México que aunque no estemos del todo de acuerdo, que sí somos capaces, los liderazgos en salud, los líderes políticos, las empresas de la industria de alimentos y bebidas, el sector privado como tal, la academia y la sociedad civil, de ponernos de acuerdo, que sí podemos construir consensos que nos permitan progresar, ya que sí estamos de acuerdo que una población saludable es una población que puede educar y desarrollarse y por tanto es una población que contribuye al crecimiento económico de México, como también alcanzar para sí misma mejores niveles de bienestar. Desde la perspectiva del sector privado, pensamos que se pueden hacer mejoras al etiquetado frontal nutrimental para contribuir a una mejor comprensión del consumidor. Entendemos que las causas del sobrepeso y obesidad en nuestra población es un asunto complejo y depende de múltiples factores. Por ello, exhortamos a los legisladores a coadyuvar a que todos los que aquí estamos reunidos hoy contribuyamos hacia la definición e implementación de una estrategia integral y que ésta sea bien fondeada, monitoreada y evaluada.
que consideremos incluir en su alcance los alimentos escolares, clases de educación física más frecuentes, incluir la salud en los libros de texto, implementar programas sociales que promuevan hábitos saludables en el hogar, promover la salud en las empresas y centros de trabajo y un compromiso de reformulación con la industria. En conclusión, quiero invitar a todos los aquí presentes a abordar este foro con un enfoque constructivo, de consenso y con la clara intención de mostrar que aún en la diversidad de pensamientos logramos acercar nuestras posiciones a favor de un México más saludable, de mayor crecimiento económico y de mayor nivel de bienestar para todos. Muchas gracias. Agradecemos al representante del Consejo Coordinador Empresarial su valiosa exposición. Bien, vamos a dar paso a la conferencia magistral denominada Potencial etiquetado frontal de advertencia como estrategia para la prevención de obesidad, la cual nos presenta el doctor Barry Popkin de la UNC Higgins School of Global Public Health. Good morning, and thank you very much for inviting me here, Senator Navarro, and all my distinguished colleagues here. I'm speaking for a group of about 45 to 48 global public health and medical scholars who have met in New York City and discussed the issue that I'm presenting here today about the different front of the package labeling. Next slide, please. So I will talk first about some of the critical health issues that my colleague from PAHO presented in a very brief way about. La Organización Panamericana presentaron sobre la nueva ciencia y los productos ultraprocesados y lo que ha cambiado los efectos en la salud de los alimentos ultraprocesados. También voy a hablar del etiquetado frontal y quiero que entiendan, por favor, que hoy hasta la fecha, ningún país con este etiquetado frontal, únicamente el de Chile, han tenido un impacto en la compra de los alimentos y en las dietas. Entonces, lo que presentaré sobre Chile son los primeros métodos de etiquetado frontal que han tenido un impacto en las compras reales de los alimentos y en la ingesta real en los diferentes hogares del país, entre los niños y entre los adultos. Y como se los voy a explicar conforme vaya yo viendo la presentación. Quiero que entiendan, antes de que lo hagamos, que hemos aprendido de 20 países diferentes quienes tienen este etiquetado frontal voluntario y los 4 o 5 que lo tienen obligatorio. Sin el obligatorio no tenemos la reformulación, no vamos a lograr los cambios en la dieta que logra lo obligatorio. Tenemos diferentes evaluaciones que muestran qué es lo que funciona y se los voy a tratar de resumir. Luego vamos a hablar de otros países que tienen los sistemas de etiquetado y por último vamos a hacer una recomendación de lo que yo pienso México debería hacer en base a lo que sabemos de la ciencia y en las prácticas de reformulación de los otros países y también basándonos en las nuevas leyes que han sido aprobadas en diferentes países latinoamericanos y en otros países del mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros tenemos el Instituto Nacional de Salud, la entidad dedicada a la investigación hizo un estudio aleatorio controlado. Recientemente lo publicaron en una revista importantísima global donde se vio la diferencia entre los alimentos normales, los que no son tan superprocesados, los que no tienen tantos aditivos y olores, y lo compararon en esta siguiente diapositiva. La siguiente, con lo que se llama alimentos ultraprocesados o comida chatarra, como la llamamos. Pero no nada más es eso, porque podemos tener mucha sal, muchas grasas saturadas o demasiado sodio agregado
que esto se encuentra contenido en la sal o demasiados azúcares agregados en muchos otros alimentos que no imaginamos. En mi país, 2/3 partes del suministro de alimentos tienen azúcar agregada, nada más en los empaques, y eso también sucede en México. Entonces, les voy a mostrar la siguiente diapositiva para describir los resultados de los estudios hechos. La siguiente diapositiva, por favor. En este estudio aleatorio tomaron cada uno de los adultos de peso normal y durante 2 semanas a la mitad le dieron alimentos verdaderos y a 2 semanas les dieron alimentos ultraprocesados, y la otra mitad empezó al revés, primero ultraprocesados y luego alimentos buenos, y vieron las diferencias. Y después de más de un mes, y lo impactante para todo el mundo con la publicación y con las presentaciones que hicieron, vieron, regresa a la diapositiva anterior, por favor. Descubrieron que más de 2 semanas de alimentos ultraprocesados y con 500 calorías diarias de energía adicionales provenientes de grasa y de carbohidratos. Todo se presentó porque los alimentos ultraprocesados hacían que la gente comiera más. Cuando comían los alimentos sanos, se satisfacían más rápido. Pero en las 2 semanas con comida ultraprocesada, la gente subió más de 2.4 libras, y durante las 2 semanas de la dieta normal, perdieron casi 2 libras, bajaron casi 2 libras de peso a los normales. Lo impactante es el efecto en los riesgos a la diabetes, los efectos en el riesgo de alto nivel de colesterol e hiperlipidemia en la sangre, y todos los marcadores de las enfermedades cardiovasculares y cánceres pulmonares. Después de 2 semanas de cambio en la dieta, aumentaron el riesgo significativamente en todo eso. Y antes de esa época teníamos otros estudios que nos habían mostrado que los alimentos ultraprocesados, cuando los comemos y somos más jóvenes, y después conforme envejecemos, tenemos mayor riesgo de diabetes con respecto al cáncer y a la obesidad. Pero sí, esto nos muestra las razones de por qué sucede así. La siguiente diapositiva, y también al mismo tiempo en el diario británico salieron 3 artículos de estudios en Francia y en España, donde estudiaron a grandes poblaciones durante un periodo de 10 y 15 años y les hicieron un seguimiento. Y mientras más alta la dieta, hablando de los alimentos ultraprocesados, aumentó significativamente el riesgo de enfermedad coronaria, de mortalidad por cáncer y de obesidad. Entonces tenemos estos diferentes estudios al mismo tiempo que cambiaron lo que sabíamos. Antes de eso yo no estaba seguro de si las diferentes personas comían comida barata y si les gustaba versus otros que querían comer otra dieta más saludable, pero esto mostró que sí era la comida, los alimentos. En México, por otro lado, no voy a presentar los resultados, pero vimos que el 58% de las calorías del 2012 provenían de alimentos procesados y empaquetados. Hicimos una encuesta nacional donde preguntamos sobre el procesamiento y el empaquetamiento. Su país entonces tiene un alto nivel de consumo. Nosotros sabemos que todos los grupos etarios, desde los bebés hasta los adultos, todos tienen más del 25% de sus calorías provenientes de la comida chatarra. Ya está grabada esta comida, y si ven, son impuestos que llevamos a estos alimentos. Entonces, este es un problema que también causa el retraso en el crecimiento y la desnutrición, y también el problema de la sobrenutrición. Y también tenemos estudios del mundo que muestran que los bebés, no únicamente en México, estudiados por el Instituto Nacional de Salud Pública, y vimos que del 25 al 30% del tiempo los niños de menos de 6 meses estaban ya recibiendo comida chatarra. Es una locura. Y esto es lo que también tiene que ver con el retraso de crecimiento y con el sobrepeso y con la obesidad y la hipertensión y la diabetes del país. Entonces ahora quiero seguir y hablar un poquito sobre el etiquetado frontal. En la siguiente diapositiva, por favor. Chile
tiene un problema muy grande a la salud y de la salud. Lo vamos a ver y luego vamos a hablar brevemente de las leyes. Luego les voy a mostrar resultados de evaluaciones que están saliendo, que van a salir. Chile tiene mayor obesidad que en México y si vemos aquí el 51% de los de 6 y de los 7 años de edad están con sobrepeso u obesos y también está sucediendo con algunos adolescentes y en el caso de los adultos es casi igual a México y los alimentos ultraprocesados tienen bajas calorías. En el caso de los preescolares que nosotros estudiamos cuando los estudiamos, y cuando estudiamos los paquetes de todo lo que comían, empaques, tienen una dieta basada en muchos productos ultraprocesados. Como ustedes, esta es la historia detrás de los nutriólogos de Chile y de los congresistas y de la sociedad civil, y así fue como trabajaron con las autoridades de la salud desde hace mucho tiempo y con los presidentes para poder hacer este etiquetado con advertencias. También vemos que Chile toma más bebidas azucaradas que México. Ahorita ya bajó en México por los impuestos, pero sí es el consumidor más alto Chile. En esa época del estudio era el mayor consumidor de refrescos del mundo, no nada más en Estados Unidos ni con respecto al Reino Unido ni a Australia, sino con respecto a todo el mundo. La siguiente diapositiva. Aquí la ley chilena hace varias cosas. Lo que hizo es que pasa por 3 etapas. Primero, la identificación de los alimentos que tienen alto contenido de sodio, que está del lado izquierdo. Alto contenido, si tuvieran sodio agregado, también tendrían azúcares agregados. Tendría que ser un alimento no natural como la leche, pero tenía que tener, por ejemplo, una leche azucarada con edulcorantes agregados. Y hay 3 fases. En la primera etapa tenían mayores niveles de corte, demasiada azúcar o demasiada energía o demasiado sodio o grasas saturadas. Lo vemos aquí del lado izquierdo, era muy alto. Y luego la segunda fase va a ser lo que se registró el año pasado y luego la tercera hace 2 años y la tercera el año pasado. Vamos a ver nada más los resultados de la primera fase y como estos resultados tuvieron una reformulación, los otros países que adaptaron la ley fue real. Esta fue una pequeña ley que estudió los resultados chilenos y empezaron con la etapa 2 y la 3 y lo mismo está sucediendo con Perú y con Uruguay. Adoptaron los lineamientos de Chile y los hicieron las pruebas en cada país y hicieron pequeños cambios en cada país y ya lo adoptaron. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Estoy utilizando esto. Este es el logotipo chileno. El menos es el signo de ahí arriba. Y una de las primeras cosas que hicimos fue que después de la primera etapa hicimos un grupo de enfoque muy grande con 20 grupos de personas de bajo ingreso de Santiago y de Valparaíso. Y lo que descubrimos fue que esto es un ejemplo que los niños hacen lo que dice la mamá e incluimos a estas mamás que estuvieron en esta entrevista y lo que nos dijeron las mamás es que esto nada más es un ejemplo, esto se repitió tantas veces y publicamos un artículo al respecto y vimos que los niños dicen, mamá, esto no se puede comprar porque esto no es saludable y la mamá le dice a los hijos, y también las hijas diciendo, no puedo estar comiendo ya de los empaques, tengo que comer ensaladas. Estos son ejemplos impactantes. Yo nunca esperé que esto se registrara tan rápido, pero esto sugirió que las etiquetas con advertencia estaban ayudando a cambiar las normas de alimentación cuando los niñitos y los de preescolar le empezaban a decir a las mamás que cambiaran lo que compraban. Esto es algo importantísimo y esta es una de las cosas que sucedió con las etiquetas de advertencia.
Hay que entenderlo. Entonces también hay que cambiar de acuerdo a lo que quieren comer los niños. Es más duro el cambio en los adolescentes, pero sí a los de preescolar es más fácil cambiarlos. Y esto fue lo que vimos en este estudio. Ahora quiero hablar de la reformulación. ¿De qué se trata esto? Se trata de personas. Se trata de la siguiente. Bueno, no, más bien que se regrese. Perdón. Aquí tenemos la industria de los alimentos, lo que hizo, que fue cambiar en la primera fase. Redujo la cantidad de sodio agregado, de azúcares agregados, de grasas saturadas agregadas. Y como redujeron las grasas saturadas, también redujeron la energía. Entonces, esto es un cambio sobresaliente. Y una gran proporción de los alimentos en lo que estuvo incluido en la primera etapa cambió antes de que terminara la primera fase. ¿Para qué? Para que se pudieran deshacer y reformularon las etiquetas y las reformularon de tal manera que Perú, Uruguay, Israel y Canadá están ignorando la primera fase del caso de Chile y se están yendo a la segunda y a las terceras fases de la regulación. Y ya están empezando la reformulación en Perú y lo estamos viendo con mucha frecuencia. Entonces, la industria sí lo puede hacer, nada más necesita leyes que los obliguen a hacerlo y ayudarlos a que avancen para que lo logren. Ahora bien, quiero resumir. Yo aquí estoy viendo los grupos clave de alimentos. Primero, bebidas azucaradas en la parte izquierda superior. Redujeron el azúcar y la energía significativamente. Del 15 al 30% se reformuló. Las bebidas azucaradas son una de las de mayores riesgo. Luego, los cereales. Lo mismo con los postres, redujeron el azúcar de los cereales, la energía y en el caso de los helados y postres y cupcakes también quitaron las grasas saturadas y luego en los productos lácteos quitaron el azúcar para ya no tener nada de leche, chocolate ni fresa ni todas esas cosas que no necesitan los niños. Y lo mismo con otros productos lácteos como el yogurt. Luego nos fuimos a la carne procesada, que es una fuente tremenda de sodio. Redujeron no únicamente la sal, que es un origen fuerte de la sal, como en los embutidos y procesos ultraprocesados que compramos, y luego se hizo la reducción de energía. No entendíamos también en los quesos naturales hechos en el campo, que a los que se le mete mucha sal, se la quitaron y hicieron lo mismo con las sopas, cosas que no se esperaba. Estos son ejemplos de los grupos de alimentos que hemos estudiado hasta ahorita. Tenemos más, pero en lo que hicimos vimos más y más reformulación. Es muy importante entender entonces que con una etiqueta sí podemos hacer que la industria cambie. Sin la etiqueta hemos visto que no cambia la industria, pero con la etiqueta sí. La siguiente, por favor. Esto es lo que sucede con las compras de alimentos, de bebidas reguladas, que son bebidas endulzadas, que sabemos que son tan importantes. Bueno, pues redujeron el 25% de las compras en el primer año y medio. Fue algo fenomenal si lo comparamos con lo que sucedió en México con el impuesto pequeñito del 10%. Se ha ido duplicando y triplicando, entonces se trata de un impacto muy, muy grande que se puede tener. Y para los diferentes grupos vemos cómo se van cortando los diferentes porcentajes dependiendo de los volúmenes, pero fue equivalente en términos de volumen. Esto fue importante y ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí les voy a mostrar brevemente algunos resultados de los alimentos, se los voy a explicar. Nosotros vimos y les voy a mostrar 5 grupos de alimentos. Los 5 grupos los voy a presentar después, aunque no aquí. En los primeros 5 grupos de alimentos vimos que teníamos el mismo tipo de reformulación y cambios en las compras, pero estos grupos ya no tienen tantas calorías de todas maneras como algunas otras bebidas endulzadas de Chile.
y redujeron significativamente en términos porcentuales con la etiqueta de advertencia, a diferencia de los productos sin etiqueta. Subió y bajó, y los que no tenían etiqueta subió significativamente el consumo. Entonces, en todos los casos de los alimentos no regulados y en el caso de los regulados, sí hubo una reducción. En los no regulados hubo un incremento. Esto fue el incremento más grande que hayamos visto en bebidas, y la reducción también. Quiero hablar brevemente sobre el empleo y los sueldos, ¿sí? Nosotros trabajamos con la Hacienda, la Autoridad de los Impuestos de México, y con los economistas del Banco Central, y también conmigo y con otros economistas eminentes chilenos. Vimos los sueldos. El Banco Central utilizamos los datos internos que normalmente no se reciben con los sueldos mensuales y el desempleo, y lo que vimos es que no había ningún cambio significativo en el empleo durante los 2 años que estudiamos después de la regulación. No había habido cambios en los sueldos, y vimos e hicimos muchos análisis muy sofisticados de muchos. Y ya hasta voy a tener un doctorado en economía. No hubo cambio real, fue una sorpresa para nosotros. De hecho, no hubo cambio en los sueldos. La industria siempre decía, tenemos problemas de empleo. Entonces, estos países, Israel, Uruguay, Perú y Chile, con sí la etiqueta, Canadá la había aprobado en el Parlamento, ahorita está esperando, la va a firmar el primer ministro y ya se va a volver una ley. Y luego nada más otro país con una regulación que es Tailandia, que tiene algo intermedio. Y la última diapositiva, por último, las etiquetas con advertencia sí funcionan. Hay 30 estudios aleatorios controlados y nadie ha encontrado que no funcione. Casi todos vieron el efecto que tuvieron estas etiquetas con advertencias. La gente empezó a trabajar ya en congresos internacionales donde se ve el efecto también de los semáforos en la compra de los alimentos. Y los casos sobresalientes son los de Chile, y es por eso que les enseñamos los resultados y se han empezado a hacer adaptaciones en otros países. Han venido países a visitar Chile para poder llevarse la norma. Quiero resumir. Necesitamos que México sí cambie su dieta. Eso sí, en resumen, simple y sencillamente les quiero decir que desde la perspectiva internacional de experto, hemos descubierto que el único etiquetado frontal que funciona es el de advertencia. Yo era presidente de un grupo global que se llamaba Choices International, que trabajaba en los logotipos positivos y fue financiado por la industria de los alimentos. No vimos impacto en las compras, y yo hasta salí del grupo, y luego cuando vimos lo que sucedía con Chile, les ayudamos a evaluar, y como eruditos globales ya después se vio que se tenía un impacto en la compra, y esto es algo importantísimo para crear un México saludable. Muchas gracias. Interesantes los datos duros que nos ha presentado en esta conferencia el doctor Popkin, por supuesto, para la creación de una estrategia para la prevención de la obesidad. Y bien, en la siguiente participación conoceremos la postura del grupo de expertos y resultados del etiquetado claro en México, para lo cual le damos el uso de la voz al doctor Simón Barquera Cervera, quien es director general adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias por la invitación al senador Navarro y a la Comisión de Salud del Senado. Es realmente un gusto ver que después de muchos años de esfuerzos tratando de identificar formas de comunicar mejor cómo tener una dieta saludable, finalmente estamos siendo escuchados en la academia. Y yo quisiera empezar mi presentación por discutir otra vez cuál es el propósito del etiquetado, que esto es muy importante porque elimina muchos de los debates sobre otros tipos de etiquetado. La primera diapositiva, por favor.
¿Por qué queremos un etiquetado de alimentos en México? En México tenemos un problema para el cual ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nos indicó que lo que tenemos que hacer es reducir 3 ingredientes críticos, que son azúcar, grasa y sal. La siguiente, por favor. El problema es que esto además se debe de entender en la mayor parte de la población. La siguiente, por favor. Debe ser una estrategia de política pública que permita que la mayor parte de la población identifique de forma simple el contenido de estos ingredientes críticos en productos industrializados y de manera rápida. Esto pues ya por definición elimina al GDA, al etiquetado que tenemos actualmente, y otros etiquetados que no permiten identificar particularmente estos ingredientes que son los que nos están causando el problema. Entonces el etiquetado de advertencia es el que permite hacer esto. La siguiente, por favor. ¿Y por qué en México tenemos este problema? Porque hay un entorno alimentario pues, realmente problemático, lleno de comida chatarra, que no permite que tengamos elecciones saludables. Hemos estado estudiando esto en el instituto los últimos 12 años. En el 2006 salió nuestro primer reporte con los institutos de medicina de los Estados Unidos, que ya identificaba la necesidad y la posibilidad, el potencial que tendría una estrategia como etiquetado de advertencia. Y en el 2018 se formó un grupo de expertos académicos que emite recomendaciones al gobierno de México sobre etiquetado frontal. La siguiente, por favor. Básicamente estas serían las conclusiones de mi presentación, aunque tengo más slides, pero las quiero adelantar porque pienso que es lo más importante. Las ventajas del etiquetado de advertencia para alimentos ultraprocesados: es un etiquetado que evalúa de manera rápida la calidad nutricional de los alimentos. Se ha demostrado que es el que se entiende mejor, y eso lo comentó ahorita el doctor Popkin. No hay ningún otro estudio, ningún otro etiquetado que tenga este nivel de comprensión, y facilita la toma de decisiones alimentarias saludables. Pero también algo muy importante, promueve la reformulación, y también es el único que ha demostrado estos cambios en reformulación tan rápidos. Y esto en ese contexto de niños impacientes, mucha gente, tiempo limitado, problemas visuales, es decir, esos estilos modernos donde se tienen que tomar estas decisiones en poco tiempo. La siguiente, por favor. Nosotros en el instituto pues, tenemos varios estudios que han contribuido a entender mejor el etiquetado frontal. En el 2010, antes de que se adoptara el etiquetado GDA, publicamos un estudio que demostraba que no se entendía prácticamente por la población, por estudiantes universitarios, no se entendía. En el 2016, un estudio en conjunto con UNICEF, pudimos demostrar que los usuarios prefieren un sistema de advertencia como el chileno, y en el 2017, con la encuesta nacional de salud, que solo el 13% de la población en México entiende los GDAs. Imagínense qué pena un etiquetado en el que se invirtió tanto dinero por parte del gobierno, cuando ya se le había señalado que no se entendía. Bueno, no solo eso, otra de las cosas más penosas es que genera mucha inequidad por falta de comprensión de los grupos vulnerables. Las personas con menos nivel educativo y menos recursos económicos entienden peor el etiquetado actual que otros tipos de etiquetado, y la mayor parte de la población preferiría tener un etiquetado de advertencia, y así nos lo respondieron. La siguiente, por favor. En estudios que hemos hecho, por ejemplo, en mexicanos que jamás han visto el etiquetado de advertencia, lo comprenden mejor que el etiquetado GDA, que lleva años de implementado en México. Entonces, un etiquetado que nunca se ha visto en México es mejor comprendido, pero no solo eso. La siguiente, por favor. En niños, imagínense un etiquetado que sirviera para que los niños lo pudieran interpretar. Hicimos un estudio en escolares, en niños de primaria, que nunca habían visto el etiquetado frontal, y fueron capaces de ordenar distintos grupos de alimentos como cereales de caja, lechitas y bebidas azucaradas entre la mejor y la peor, viendo el etiquetado de advertencia. Esto no lo logran ni los representantes de los que hicieron el etiquetado GDA de la industria. Y aquí lo hacen niños que fue la primera vez que lo vieron. La siguiente, por favor. Esta es la postura entonces de los expertos, y es lo que yo les quiero decir. Los expertos académicos de México, más de 31 expertos de distintas universidades y hospitales e instituciones, tienen esta postura. El GDA no funciona, el etiquetado debe basarse en recomendaciones internacionales,
como las de la OPS, en azúcar, grasa y sal. Debe estar diseñado por un grupo de expertos académicos libres de conflicto de interés y con criterios de transparencia, no como se hizo en la administración pasada, que ni nos enteramos en qué momento se hizo sin consultar a la academia, y de fácil comprensión y que permita armonización con otras políticas públicas como la publicidad, como en Chile, que no se puede hacer de productos que tienen sellos de advertencia, tampoco se pueden vender esos productos en las escuelas y no se pueden dar regalos ni otros sistemas de promoción a niños cuando están estos productos. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los grupos de expertos académicos que hay actualmente en el país. El primero, el CEANEF, es el grupo de expertos nacionales. También tenemos un grupo de expertos internacional y un grupo de expertos en implementación. Todos ellos recomiendan el etiquetado frontal a México y además una serie de sociedades médicas que pueden ver abajo. La siguiente, por favor. Y entonces yo creo, y con esto concluyo, que tenemos que correr. Este es un acrónimo que hicimos. El etiquetado de advertencia es una oportunidad para tratar la obesidad seriamente en México. Llevamos 12 años fracasando en políticas de etiquetado frontal, a pesar de que hemos aportado buena evidencia. Entonces, en correr en este acrónimo, la primera parte es consenso. Hay consenso en todas las agencias internacionales de salud, el Núcleo Académico Nacional, los comités de expertos, la Secretaría de Salud. Ustedes vieron la Secretaría de Economía y la de Agricultura, la Cámara de Diputados, sobre la necesidad de un etiquetado de advertencia. Permite reformulación y muy rápido, no en muchos años, muy rápido en el primer año. Permite reducción de brechas sociales, que es un compromiso que tenemos en este país con esa gran pobreza y esa gran carga de salud. Y finalmente, es el que más evidencia nacional e internacional tiene. Ningún otro etiquetado ha sido evaluado y ha demostrado reducciones en el consumo. Entonces, por eso, estos grupos de expertos recomiendan este etiquetado. La siguiente, por favor. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del doctor Barquera en representación del grupo de expertos académicos nacionales e internacionales. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida a la senadora Eva Galaz Caletti. Bienvenida. Bien, vamos a dar lugar a las preguntas a nuestros distinguidos ponentes por parte de las y los senadores. Iniciamos con el cuestionamiento de la senadora Noemí Reynoso. Adelante. Muchas gracias. Me parece que hay coincidencias, también algunas divergencias, pero yo quisiera saber la Organización Panamericana de la Salud, doctor Christian, y también creo que un poco en la investigación con el doctor Barry Popkin. Sí en esta investigación se ha considerado, además de la elaboración de los productos, las otras áreas. Yo hablaba al inicio de la transversalidad de la agenda contra la diabetes, la obesidad, una agenda integral de salud. Y en el estudio, la investigación que se ha hecho, además del consumo, el sedentarismo, es decir, ¿cuánto ejercicio debiera hacer un niño, un adolescente, un adulto para poder procesar las calorías que en un día, en determinado momento, se consumen? Porque entiendo, hay que replantear los productos, que yo lo sé, no es qué dice la etiqueta, sino qué contiene el producto y replantear en la elaboración, pero en esta agenda integral, y que también lo decían, si no mal recuerdo fue el doctor Christian, respecto a los ambientes, ¿no? El entorno en el que se desarrolla el ambiente saludable, la educación, por un lado, la educación escolar, por supuesto, pero también la actividad física. Sí, en alguna de las etiquetas viene la recomendación de la actividad física para procesar el organismo, las calorías que se consumen. ¿Respondemos directo o esperamos otras preguntas? Adelante, ok. Bueno, sin lugar a duda, el tema de la obesidad no se resuelve con el etiquetado frontal. El etiquetado frontal es quizás la medida más costo eficaz que existe. Es una medida muy barata de implementar,
con muchísimos resultados de salud, y esa es la definición por excelencia de eficiencia cuando hablamos en el campo de la salud. Ahora, no es la única política pública que hay que desarrollar, sin lugar a duda hay otras, y esto es muy importante entender. Estamos envueltos, inmersos en un ambiente obesigénico. ¿Qué significa eso? Significa que nuestras decisiones no siempre son nuestras decisiones realmente. Es decir, poner todo el énfasis de la decisión de consumo en el individuo es injusto. No solo es injusto, nos lleva a inequidades, como decía el doctor Barquera, puesto que con las políticas públicas actuales, las personas más vulnerables, aquellos que tienen menor nivel de educación, se les hace muy difícil entender si deben o no consumir. Ahora, dicho eso, entonces tenemos que pensar en otro tipo de medidas también. Prohibir la publicidad dirigida a niños, sacar la publicidad de comida chatarra, por supuesto, sacar de nuestras escuelas la comida chatarra, impulsar, incentivar el consumo de alimentos naturales desde que son pequeños nuestros niños. Sabemos que entre el primer año y el último año aumenta la obesidad y el sobrepeso de los niños mexicanos de 29 a casi 50%, es decir, casi dobla ¿dónde? En las escuelas, durante el tiempo que transcurren en las escuelas. Entonces tenemos que tener políticas que sean integrales. El sedentarismo, por supuesto que hay que luchar contra el sedentarismo, tenemos que hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario. Eso en ningún caso nos va a permitir de romper el desequilibrio energético que se produce. Es decir, no solo el hacer ejercicio, sino que tiene que venir acompañado de otras medidas. El hacer ejercicio es importante, tiene que venir junto con una política más holística que abarque otros elementos para que tenga su efecto. En las escuelas mexicanas nos falta agua potable. Si vamos a impulsar, por ejemplo, el Actívate, el que los niños mexicanos en las escuelas rompan con el sedentarismo, tenemos que asegurarnos que no tomen Coca-Cola para poder saciar su sed después del sedentarismo. Let me add a couple points. If you drink a liter of Coca-Cola, and you're a child or an adult, como niño o adulto, tienes que correr aproximadamente 1 milla para compensarlo o para perderlo. Cuando yo veo a mi ahijado en San Cristóbal de las Casas, es una ahijada. Cuando la veo que su familia siempre tiene una botella de 2 litros de Coca-Cola en la mesa. Esa niña tendría que correr varias horas para compensar el consumo de Coca-Cola. La actividad física es vital para la salud, pero no vamos a hacer que la gente haga esto. No vamos a hacer que la gente deje de hacer todo con máquinas y lo haga a mano. No se puede apagar la televisión, no se puede quitar los autobuses. No, para que la gente tenga actividad física. La gente tiene que hacer más ejercicio, pero esto no va a compensar los cambios en el abastecimiento de alimentos que hemos visto en los últimos 20 años en México y en todos los países de Latinoamérica e incluso ahora en todos los países de ingreso medio y bajo en todo el mundo. Diputado Javier Hidalgo, tiene usted una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Bueno, comentarles que estoy totalmente convencido de la estrategia del etiquetado, este etiquetado que advierta perfectamente lo que está uno consumiendo. Sin embargo, me queda la duda de por qué esta estrategia tiene que estar solo presentada como etiquetado, solamente como una sola de las estrategias, cuando son una cantidad de temas que tendríamos que legislar para garantizar una estrategia eficiente contra la obesidad y el sobrepeso. Mucho el licenciado Devlin lo comentó también, en el sentido de que era fundamental la educación, es fundamental la actividad física
y todos los elementos, el consumo del agua, el tema de la lactancia, el darle seguimiento a esta acción, que se haga una evaluación, diagnósticos, en fin, una cantidad de acciones que se tienen que tomar. Mi pregunta es, ¿por qué no creen que estamos en el momento de hacer una estrategia integral, transversal, donde el etiquetado forme parte muy importante, pero no sea la única de las acciones que se deban hacer? Creo que la pandemia es gravísima como para solo apostarle a una de las acciones. Tendremos que hacer todas y creo que es el momento para hacerlo. Yo le pregunto a los especialistas si estuvieran de acuerdo en que esta legislación del etiquetado pudiera ser parte de una serie de acciones que como diputados y senadores tenemos que realizar, porque tiene que estar en la ley. Esta no puede ser una política, digamos, de una gestión de una administración, sino que tiene que tener largo alcance, 20, 30, 40 años para lograr resultados que tengamos un México distinto. Claro, no estoy hablando que en 20 años vamos a tener, me estoy esperando hasta 20 años, tiene que ser de inmediato. Entonces la pregunta es, ¿no consideran ustedes que debe ser una acción completa, integral, donde se incluya el etiquetado? Can I make a point on that? I think you're very correct. Toda la razón, pero lo que ha hecho Chile ahora es quitar la etiqueta de advertencia y utilizar el perfil de estos alimentos para decir que ya no se comercialicen, no se pueden vender en las escuelas. Y así se puede comenzar a presionar en la educación y hacer otras cosas, pero se puede utilizar y hay que considerar también grabar estos alimentos. Esta es una forma de, por lo menos, identificar los alimentos saludables y las políticas alrededor de ellos, como el doctor Morales y el profesor Barquera acaban de decir. Se pueden utilizar para ayudar a las escuelas, se pueden utilizar en la mercadotecnia, en la comercialización y en muchos otros elementos. Y esto es el proceso integral. Se necesita una política que identifique los alimentos no saludables y queremos que saber si queremos que se reformulen o no se consuman. Y entonces pueden pasar a otros sectores como la educación, los hospitales, no sé, se puede implementar en muchos lugares como en Chile y ahora en otros 3 o 4 países. Israel, por ejemplo, después de que empezaron con una ley en otros sectores del país, también se hizo. Se puede hacer y otros 4 países lo están haciendo. Yo considero que podría ser primero la etiqueta de advertencia y después la comercialización en otros lugares. If you allow me, please, there's another question from Congresswoman Carmen Medel, and after that we can make comments on. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Quise hacer uso de la voz para aplaudir a la colegisladora y reconocer el que ya se encuentre abriendo espacios al diálogo para posicionar y seguir dialogando el tema de etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas como parte fundamental en la estrategia al combate de la obesidad, sobrepeso y la diabetes, que lamentablemente padece la mayor parte de la población infantil y adulta. Así también me da gusto ver muchas caras conocidas, saludarlas. También, como han de saber, hace unos días en la Cámara de Diputados, después de muchos meses de trabajo, mesas de diálogos, reuniones con secretarios de estados, organizaciones, académicos, integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, logramos aprobar el dictamen de etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas. Debemos reconocer que nos encontramos en un momento histórico, ¿sí?, como legisladores en el Parlamento mexicano. Y sé que este dictamen, en unas cuantas semanas, en la próxima sesión ordinaria, se subirá al Pleno, se discutirá y estoy segura que se votará a favor para posteriormente traerlas aquí al Senado. Por lo que quiero aprovechar este espacio
y decirle a los compañeros, a los senadores de la Comisión de Salud, que en cuanto tengan la minuta en sus manos, nos ayuden a que no se detenga y que esto avance, para que así podamos ir juntos con este dictamen. Y yo sé que nos apoyarán, porque realmente van a hacer un maravilloso trabajo, y prueba de ello es este foro. Así que los invito a que nos unamos y caminemos juntos a hacer historia. México está bajo la mira internacional y quiero que apelen a su conciencia y dictaminen en favor del presente y las futuras generaciones. Un fuerte abrazo. Gracias por darme la palabra. Gracias, diputada. Incorporamos en esta ronda, por obviedad del tiempo, las preguntas que ahora mencionaría el doctor Navarro del público. Adelante, doctor. Muchas gracias, senadora. Aprovechando que algunos expositores que nos han hecho favor de continuar aquí, le rogaría, y con todo respeto lo digo, pudieran contestar algunas preguntas que están haciendo a través de las redes, estamos comunicados, para que también la audiencia no presente sea comprendida y entendida en sus comentarios. Yo le preguntaría al doctor Juan Rivera una pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el papel que los nutriólogos deberán de tener en las futuras políticas públicas en México? Pregunta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Miriam Pérez Romero. Por favor, le damos el micrófono. Nada más, perdón. Es que quedaron previo algunas intervenciones del doctor Cristian y del doctor Parquera. Ajá. Entonces, para concluir con la pregunta, las preguntas anteriores, entonces, si me permite, doctor, no, sí, que en determinado momento nos puedan ayudar con sus intervenciones y luego a responder la de los nutriólogos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respondiendo al diputado Hidalgo, una de las cosas que hemos visto en los últimos 12 años y desde el 2003 hay exhortos a diseñar políticas integrales para prevenir el problema de la obesidad. Uno de los aspectos, hay muchas explicaciones, pero realmente no tenemos la capacidad de articular todo en poco tiempo. Lo que hemos visto que funciona, y eso se ha visto en otros países también, es ir dando pasos y luego ir articulando de manera progresiva. Entonces, lo que se logró en México con los impuestos detonó impuestos en muchos otros países que tenían a lo mejor muy buenas campañas educativas o muy buenos programas de bicicletas. De la misma manera, lo que estamos viendo ahorita es un programa de etiquetado que es el único en el mundo que ha demostrado influir en el consumidor en Chile, y nosotros tenemos aquí la fruta más baja del árbol, una oportunidad de tomarlo, hacerlo una de las estrategias de prevención de obesidad y luego irlo haciendo de manera progresiva, articularlo con políticas en las escuelas, en publicidad, etcétera. Yo creo que debemos de dar una oportunidad de hacer algo. Ya la legislatura pasada la tomaron con esto del OMENT, un observatorio mexicano que iba a hacer una propuesta integral y con participación, la mitad de las sillas eran de la industria. No se hizo nada, absolutamente nada. Entonces no debemos de permitir que nos retrasen con estos argumentos. Tenemos esta oportunidad, hay que tomarla y luego avancemos con otras. Gracias. Muy brevemente, para complementar al diputado Hidalgo, es una excelente pregunta. En realidad, ¿por qué empezar con el etiquetado frontal? Y se trata de empezar, no de limitarse al etiquetado frontal, pero sí hay que empezar por ahí, por la sencilla razón de lo que se ha explicado aquí, que es la mejor manera para que la gente entienda qué productos de los que consumimos son dañinos para nuestra salud. Una vez que tenemos identificados esos productos con este tipo de etiquetado, se vuelve mucho más fácil entender por qué los vamos a taxar, por qué le vamos a subir los impuestos, por qué vamos a limitar la publicidad de esos productos justamente en horarios donde los niños escuchan la televisión. ¿Por qué vamos a sacar esos alimentos de las escuelas? ¿Por qué vamos a limitar la publicidad en las escuelas? Justamente porque ya se entendió
en la población de que esos alimentos con ese etiquetado son nocivos para la salud. Políticamente es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, adelante, doctor. Sí, muchas gracias por... ¿Me escuchan? Sí, me escuchan ya, ¿verdad? Bueno, sí, me parece muy importante la pregunta que hace el colega nutriólogo o nutrióloga. Dentro de la política integral de la que hemos estado hablando, todos estamos de acuerdo en que no solamente necesitamos el etiquetado, el nutriólogo y la nutrióloga juegan un papel fundamental, particularmente en dos aspectos. Uno es que se requiere, además de modificar el entorno, el lograr un programa integral de comunicación educativa que pueda orientar a la población sobre los alimentos que deben consumirse, utilizando las guías alimentarias de la población mexicana. Y eso debe ser en forma preventiva, a través de la atención primaria de la salud, a través de la prevención y promoción, y también en las escuelas. Ojalá que ahora en los equipos de salud tengamos siempre un nutriólogo o nutrióloga junto con el médico, la enfermera y el psicólogo o la psicóloga. Y otro papel muy importante, en atención primaria de salud llegan una gran cantidad de mexicanos que ya tienen sobrepeso y obesidad. El tratamiento del sobrepeso y obesidad también es una labor que debe realizar el médico junto con el nutriólogo, el psicólogo, la enfermera, y ahí en ese equipo de salud el papel del nutriólogo es sumamente importante. Muchas gracias, doctor. Creo que ambas cámaras y desde luego el Poder Ejecutivo estamos escuchando temas que en la propuesta que se está haciendo de un nuevo modelo de salud, atención primaria para la salud, debemos de considerar incorporar, ¿verdad? Hace unos días también nos visitaron los químicos farmacobiólogos para, con motivo de la discusión de dosis única, también estar incorporados en las farmacias. Sí, yo creo que nos están abriendo mucho un panorama que a veces no habíamos tocado. Señor subsecretario, le haría una pregunta de economía. Nos mencionan sobre el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos de manera particular y lo que en su momento se discutió acerca de la relación con respecto a la importación de azúcar, pero también por parte de ellos exportación de alta fructosa para el mercado nacional. Dice, es completamente probado que la fructosa se transforma en grasa de reserva el 75% de lo que se consume. De acuerdo a las importaciones de Estados Unidos, cada mexicano consume 27 kilogramos al año. Tratará, y estamos hablando como gobierno, de generarse una política pública que reduzca la importación y el consumo de alta fructosa en el país. La pregunta lo hace Edilberto Sánchez, está en la mesa de trabajo de normas oficiales. Le dejo a usted la respuesta. Muchas gracias. 1, 2, 1, 2. Gracias, senador. 3, 4. Perdón, subsecretario. 1, 2. 3, 4. Gracias, senador. La pregunta es muy interesante porque, en efecto, desde el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el NAFTA, que actualmente prevalece, el mercado del azúcar se dejó aparte. Sí. El azúcar es un commodity, es un producto que tiene cotizaciones internacionales y México, junto con Estados Unidos, quedaron repito, un capítulo aparte del tratamiento del azúcar y lamentablemente
si bien el consumo del azúcar sigue siendo muy elevado, también tengo que reconocer que son los mercados en donde se paga más alto el azúcar. Si uno compara los precios que tenemos en el SNIM, que es el Sistema Nacional de Información Integral de Mercados, en donde tenemos cotizaciones puntuales del azúcar, y también lo comparamos con los precios que prevalecen en Estados Unidos, que es el contrato 16, ahí podemos ver que el mercado norteamericano es en donde el azúcar tiene los precios más altos. Por otra parte, el contrato 11, que son los precios internacionales en otros mercados, son significativamente inferiores. Entonces, ese mercado en particular, repito, se dejó al margen del NAFTA. Eso ha hecho que la relación México-Estados Unidos en materia de azúcar tenga un equilibrio que yo le diría que es muy frágil, porque como usted sabe, el azúcar, incluso en los mercados nacionales, de alguna manera estamos ante la concurrencia, por un lado, de un monopolio, que serían los cañeros, y por otro, el monopsonio, que es un ingenio. Y me refiero a pequeños monopolios y monopsonios que son locales, porque la caña de azúcar, una vez que es cortada, es decir, una vez que se da la zafra, tiene muy poca vida útil y tiene que llegar con mucha velocidad a los ingenios. Eso hace que el único proveedor que pueda haber en el ingenio son los cañeros que están a la redonda, pero también el único comprador para esos cañeros es el ingenio que está. Entonces se hace una relación compleja. De hecho, si recordamos históricamente, antes el precio del azúcar se fijaba por decreto presidencial, no fue sino hasta los 90s en donde se liberó ese precio, y a partir de entonces hay una disputa constante y cotidiana de manera anual entre productores e ingenios, y es un tema, repito, que está en un equilibrio frágil. Por otra parte, creo que sí es importante reconocer que ha habido un aumento en la importación de otro tipo de edulcorante, sobre todo que se utiliza en la industria de las bebidas gaseosas, y es algo que seguramente tendrá que irse evaluando en el tiempo. Gracias, senador. Muchas gracias. Daríamos paso a que continúe, por favor, saludaríamos nada más a Laura Rojas de la UNAM y a Carmen Verde Guido también de la UNAM, cuyas respuestas en las contestaciones que han hecho a otras solicitudes también va la respuesta a las preguntas que habían hecho. Continuamos entonces. Muchas gracias. Gracias, senador Navarro. Pues bien, concluyendo esta mesa con la información que nos proporcionan, yo enumeraría algunas características. Primero, el etiquetado como una guía, y considerando su importancia por lo económico como estrategia que es, tratando de reducir consumos de azúcares o de identificar aquellos productos. Segundo, que es necesario enlistar como las políticas públicas para que realmente se pueda atender de una manera integral, y que no es la única alternativa ni la única solución. Y tercero, yo me quedo con la preocupación, y esperemos que la ocupación, de cómo incorporar a la Secretaría de Educación en la estrategia, porque definitivamente tiene que ver con el tema, no es un tema aislado ni un tema accesorio, sino parte de la educación de todos los niños y niñas. Pues muchas gracias por su participación, muchísimas gracias por su tiempo, y damos paso a la siguiente mesa. Bien, muchas gracias. De esta manera se llevó a cabo esta segunda parte de esta audiencia pública, en donde los expertos hablaron, por supuesto, sobre la importancia de estas etiquetas nutrimentales